Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gani Meja Kromkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a nuestro canal virtual con nuestro programa experiencial en nuestro centro integrativo donde funciona nuestro sistema evolutivo desde 1984 en Sudamérica, entregando conocimientos, técnicas y vivencias para la armonización, el despertar y la trascendencia en estos tiempos de cambios importantes y acelerados a nivel individual y colectivo, a nivel local y global. Estamos en el proceso de enseñar, aprender y vivenciar guiados por los objetivos principales de información, lo que estamos haciendo los días lunes, especialmente desde el año 2020. Eh, Reformación, la parte terapéutica, hacemos terapias individuales, también hacemos clases terapéuticas los días martes, miércoles, jueves normalmente y viernes en la mañana, parte de la biogimnasia y el trabajo interno en 4 fases. Entonces ahí trabajamos la parte de eh, cuerpo con masajes, diferentes tipos de masajes y ejercicios, alimentación, la parte emocional, la parte energética, respiración, abrazo, afectividad, todas las relaciones humanas, empezando con uno mismo. Después la parte mental, la parte de la historia, la infancia, vidas pasadas, el trabajo ancestral, etcétera, la programación futura probable. Y después trabajamos el aquí y la ahora ampliado, la alquimia, la misión, etcétera. Eso es lo que consta en nuestras terapias a grandes rasgos. Los días sábados hacemos convivencias, ese es otro tipo de objetivo también. Tenemos retiros con limpieza estomacal, catarsis psicoemotiva, trabajo de las 10 técnicas meditativas, comiendo energía, bueno para intentar un tipo de ayuno sin desesperación. También hacemos seminario, el arte de vivir holístico y consciente, el arte de despertar, levantarse con técnicas de tai chi, kung fu, etcétera, el arte de preparar alimento holístico, integral, natural, el arte del autocuidado con diferentes tipos de masajes, desde lo más activo, tailandés, hasta lo más pasivo, tipo Reiki. Y el arte de dormitar en el supraconsciente usando técnicas de danza y yoga. Justamente nuestro tai chi pasivo y activo y yoga pasivo y activo lo damos como parte de la formación. Tenemos opción a formación de las personas y damos eso los días martes, miércoles, jueves en la tarde y en la noche. Y eso transcurre en 3 trimestres generales y uno especial para los que quieren ser facilitadores en nuestro sistema. Entonces, el Tai Chi pasivo consta de cámara lenta, lo que se sabe, se conoce, obviamente tenemos experiencia de más de 50 años en esta vida, de experiencia de diferentes artes marciales y hemos llegado a la conclusión en las últimas décadas de las artes marciales internas del Tai Chi, aunque tenemos un estilo integral, pero predomina la parte blanda, suave, interna y lúdica, obviamente, cuando hacemos el Tai Chi activo, que es seguido por el pasivo, que atrae más a gente más joven, aunque la gente mayor puede hacerlo porque lo simplificamos. Entonces, eso incluye artes marciales para la paz. Incluye un poco capoeira angola simplificado, un poco de aikido o aikichishu lo llamamos como referencia. Igual es estilo propio, pero usamos referencias obviamente. Usamos los animales del Shaolin, del Wudang, usamos otras herramientas, no hablamos de armas, hablamos de herramientas, tenemos más que 70 tipos de instrumentos o herramientas. Nos inspiró mucho lo que planteó Jackie Chan hace varias décadas y tuvo éxito en convertir el arte marcial serio que se usa para la defensa, para el ataque, para la agresión, para películas de acción, etcétera, y le puso un toque lúdico y después se quedó con eso porque tuvo popularidad, porque al inicio no tuvo esa popularidad ni en Hong Kong y menos en Hollywood. Después empezó a tener popularidad y como mucha gente nosotros fuimos fan.
de Jackie Chan y sus películas, sacando la parte lúdica. En general son buenas películas interesantes, no son tan profundas y sabias, pero son interesantes, especialmente la parte lúdica, las artes, muestra la diferencia en diferentes estilos, etcétera. Bien, y nuestro yoga, que lo hacemos más en las noches, martes, miércoles, jueves. Los martes hacemos la parte para principiantes, lo más simple, tai chi, yoga holístico, el activo con danza y el pasivo con posturas, relajación, meditación, etcétera. Los días jueves hacemos el grado B, similar, pero mismo esquema, pero otro tipo de ejercicios, cosas más secundarias, más variantes, etcétera. Igual cualquiera puede hacer los dos, pero resulta más fácil el grado A para empezar si alguien quiere una vez a la semana, lo normal 2 veces a la semana que se inscribe. Eh, eh, Obviamente más ventajoso es escribir mes calendario, entonces uno sabe cuándo entra y está más ordenado el asunto del registro. E incluso a veces gana una semana más, porque es mes calendario, no son 28 días, son 30 o 31 días normalmente. Y los días miércoles hacemos más para avanzados. Igual pueden asistir otras personas no avanzadas, aunque tienen una base, porque ahí entran formas, preformas de artes marciales, entran danzas estructuradas como danzas circulares, danzas de paso universal, entra yoga más técnico con diferentes técnicas de respiración, meditación. Justamente más tarde vamos a hacer la parte práctica, eh, mostrando la diferencia entre pranayama, control respiratorio a lo hindú, y Qigong, también ejercicio respiratorio del aliento vital, a lo chino, que se complementan para nosotros. En nuestra escuela es un puente, simplificando las cosas y usando varias herramientas entre dos culturas que se complementaban históricamente, la cultura china de la gran China, la cultura hindú de la gran India, que históricamente eran mucho más amplios y grandes de lo que se ve actualmente a nivel geopolítico. Después tenemos especialidad, si alguien quiere ser facilitador, lo que hemos hablado de terapias, entonces tiene que asistir a nuestras clases matutinas. Hacemos biogimnasia pasiva, activa, hacemos danzas marciales como capoeira, taekwondo, más divertido, no es tan técnico como inhibitivo, porque hay gente de diferentes edades y cuando ya entran en acrobacias, entran en cosas complejas como coreografías, las danzas amerindias, danzas de bolivianas, por ejemplo, danzas apaches, etcétera, peruanas. Entonces ahí se dificulta para las personas que tienen menos coordinación. Entonces tratamos de simplificar para que las personas hagan como un modelo de baile. Es parte de nuestra escuela de artes marciales. Empezamos martes, jueves, después aumentamos el miércoles en la tarde, después aumentamos en las mañanas, especialmente en las gimnasias, las 4 gimnasias de la mañana, pasiva, activa, taekwondo y capoeira, y otro día hacemos más danzas andinas y danzas de Norteamérica, los nativos prácticamente, danzas guerreras, bailes guerreros, etcétera. Buena gimnasia y muy interesante y muy beneficiosa también. Entonces uno puede formarse en las clases formales de la segunda parte de la gimnasia matutina, que trabajamos cuerpo, emociones, alma, trabajamos la mente, trabajamos el espíritu, etcétera. 3 trimestres normales y uno especial para propedéutico, presentando su tesina de 12 módulos con evaluaciones y con certificación. Así uno puede tener tai chi pasivo activo, yoga pasivo y activo, cualquiera de los dos o los dos también, sanación con gimnasia mayormente activa y todo el proceso terapéutico interno. Y tenemos cuarta especialidad más avanzado, uno de los objetivos, que es transformación. Hemos hablado de información,
todo lo que estamos hablando, que a veces hacemos entrevistas, hacemos foros, hacemos orientación, telares, etcétera. Y transformación espiritual. Tenemos meditaciones en la mañanita, se llama contemplación con sus rituales solares, respiración, concentración, mantralización o entonación, el trabajo de chakras, de meridianos, de capas áuricas, de tejidos constitutivos. Y en la noche se complementa la segunda hora con meditaciones de ensoñación en la noche y rituales lunares con las danzas típicas, danzas energéticas o tántricas. Tenemos rituales blancos, tenemos el magenta, tenemos el ritual púrpura para las personas más avanzadas, porque para principiantes hacemos más simple. Los días viernes en la noche, sábado intermedio y el domingo más avanzado, cada uno en su privacidad hace este tipo de meditación. Las meditaciones nocturnas o oníricas que trabajamos en nuestra escuela como parte de la escuela de la especialidad de transformación espiritual, se trabaja la neutralización del karma. Después trabajamos la sublimación de la energía, la alquimia interna. Después trabajamos la co-creación. Después vienen los rituales lunares, rituales tipo danza sufi, tántrico, tipo contacto e improvisación, etc. Entonces las personas que quieren especializarse en eso, trabajar la meditación, certificarse, los 3 trimestres normales, principiantes, intermedio, avanzado, y el propedéutico, el trimestre si alguien es muy regular, lo que aconsejamos. También, aparte de todas esas actividades que hacemos, tenemos planes para salud. Igual es válido para la disciplina, porque los que quieren hacer salud tienen que hacer dieta, ejercicio, tienen que cambiar hábitos, pensamiento positivo y meditar. Entonces es como un menú, recetamos según el caso. Gente que tiene sobrepeso, tiene tumores, tiene reumatismo, diabetes, problemas cardíacos, problemas de índole más sutil como crisis de pánico, trabajo energético, ansiedades, etcétera. Con ese pilar de 4 técnicas principales, trabajo la dieta, trabajo el ejercicio, trabajo con la meditación y el trabajo de cambios, hábitos positivos, pero monitoreando. Por eso personas que se inscriben en nuestros planes de formación de disciplinas o meditación o sanación o enfermedad, etcétera, gente que no quiere el propedéutico, no quiere ser facilitador, pero quiere salir bien de su enfermedad después de probar la medicina convencional alopática, que es paliativa, superficial, que es muy bueno para el dolor, pero más que operaciones y cosas de emergencia no es bueno. Corta, pero no, así bien genera otros efectos laterales, como se sabe. Después la medicina alternativa, que es interesante, medicinas ancestrales, medicinas orientales, medicinas vibracionales nuevas, nueva era, medicinas combinadas, que es interesante, pero mucha gente después de hacer la terapia supera su problema, pero otra vez vuelve a este problema, vuelve a algo parecido, porque no tiene la disciplina. Nuestra escuela es experta, con muchos años de experiencia en monasterios, en centros, en ecoaldeas, etc. Nosotros tenemos el programa completo, flexible, circadiano, natural, orgánico, preventivo, restaurativo, como para acompañar a la persona trimestral, anual. Tiene que haber un compromiso si alguien quiere ser seriamente. Es como formarse de facilitador, también es superar alguna patología. No hay garantía completa, ni la mejor medicina, porque depende de también la infancia, depende de ancestros, la genética, de vidas pasadas, es complejo, pero al menos cualquier patología de índole mediana se puede trabajarlo, de índole más grave se puede paliarlo, al menos, y de índole pequeño fácilmente se supera. Con unos 3 meses al menos, haciendo bien los ejercicios recetados, las dietas, con la limpieza, con todo lo que se requiere, un gran porcentaje obviamente, entonces las patologías pequeñas van menguando, está clarito.
Las patologías medianas, con esos tipos de enfermedades físicas y sutiles, van amortiguándose bastante después de un buen inicio, pero las patologías avanzadas, grado 3 grado 4 de cualquier patología, gente demasiado obesa, que está en etapas muy avanzadas de tumor, de diabetes, etcétera, ahí ya no es fácil revertir eso, pero se puede regular bastante, se siente el efecto. Mejor que morir solito, triste, con mucho gasto en la casa, porque la medicina no pudo hacer nada, lo alternativo hizo algo, pero no completo. Tiene que haber disciplina. Disciplina tiene efecto y nosotros nos basamos, ahora ya está de moda la neurocuántica, la neurociencia y la mecánica o física cuántica. Entonces lo mejor viene explicado en idioma moderno, en idioma muy interesante, explica lo que se tiene que hacer, todo lo que han dicho los orientales, los antiguos. Cuidar el alimento, cuidar el movimiento, cuidar el pensamiento, etcétera. Solamente las escuelas orientales, especialmente en la Gran China y la Gran India, con el legado que llegó ahora bien maduro, bien diversificado, que costó, porque antiguamente había la semilla de eso, no había el Tai Chi con todos sus estilos, tampoco el yoga con todos sus estilos. Eso está en el siglo pasado, empezaron a salir a luz en Occidente y diversificar lo que ahora ya en todas partes hay eso, que es interesante. Entonces, con todas esas herramientas más perfeccionadas, mejor todavía, más fácil llegar a buenos resultados con compromiso. Así hacer de vez en cuando no es nada. Hacer un mes está bien para darse idea de qué se trata, porque hay muchos métodos también, muchos estilos también. Pero mínimo 3 meses para decir sí me parece, sí no me parece, sí necesito, no necesito. No falta, no basta el gusto, no hay que basarse con el gusto. A veces no te gusta el profesor, no te gusta el espacio, no te gusta la técnica, pero te hace bien. Si te hace bien, entonces hay que probar un poco más. Entonces hablamos de 3 meses y lo interesante, hacerlo un año. Aprender lo que se tiene que hacer, comprometerse en un año. Quizás eh, a poca velocidad, poca dosis. Hay gente que le gusta hacer una vez a la semana o 2 veces a la semana algún ejercicio y cambiar un poco de dieta. Bien, cámara lenta va viajando de ciudad a ciudad en bicicleta. Esa es su opción. Hay gente que quiere ponerse más, quiere practicar 3 días a la semana, 4 días a la semana, quiere hacer otras cosas, etcétera. Alguna convivencia, seminario, retiro, lo que hacemos, otros aspectos, incluir la meditación organizada, nuestras tertulias culturales, conversatorios, los días viernes que hacemos, etcétera. Mejor, entonces, en vez de ir en bicicleta, uno puede ir en auto, en su coche. Depende de la perseverancia también, la regularidad. Cualquier hábito, se habla de 7 días, 21 días, nosotros hablamos de 28 días, un mes lunar, 4 semanas por decir, para empezar cambio de ciertas cosas. Entonces depende de lo que quieres cambiar en tu vida, hay que habitarse, hacer alguna técnica por una semana, o por 4 semanas, o por 3 meses. Nosotros hablamos de meses, 3 meses para un año. Y hay gente que quiere intensivo, está tan mal o está tan convencido que realmente tiene que meterse en vez de ir a un monasterio. Ahí está, les ofrecemos, no es necesario ir al Himalaya, lado chino, lado hindú, etcétera, para tener ese compromiso. Nosotros tenemos el monasterio, fuimos formados en esta vida en monasterio, en otras vidas es largo el cuento, es nuestra especialidad, la regresión también. Entonces hay que comprometerse y si quiere completo, entonces tiene que asistir mañana, tarde, noche,
por no decir 7, 10, 24 horas, ese es compromiso personal, pero nosotros ofrecemos varias horas con especialidades, con todo esto y el acompañamiento que es muy importante. Entonces tenemos nuestros WhatsApps, tenemos diferentes grupos, tenemos nuestro Telegram, tenemos nuestro Instagram donde transmitimos semanalmente, Instagram y Facebook, y pronto vamos a activar nuestro podcast en YouTube. Entonces ahí podemos transmitir en forma más mejor y más organizada. Justamente entonces las personas que se comprometen completo, que quiere hacer el programa completo, como ir a vivir en un monasterio porque está desesperado, o muero o vivo, entonces ahí hay esa opción, es como viajar en avión de esta ciudad a otra ciudad. Depende de uno. La enfermedad como maestro no es agradable, es a la mala, muchas veces vienen los problemas de infancia o vidas pasadas, se acumulan, uno no sabe manejarlo, no tiene las herramientas, o por flojera, uno sabe lo que tiene que hacer, pero no pone el empeño, o tiene la herramienta, tiene el profesor, tiene el grupo, pero no persevera, que es otro problema también, o tiene la herramienta, tiene el maestro, pero no lo hace bien, hace en forma no adecuada. Tiene quizás el método erróneo, el método muy estricto, muy duro, muy fanático, gente que hace mucho arte marcial o mucho pasivo, demasiada meditación y ayuno y todo eso. Interesante, algunas cosas funcionan, pero muchas veces no funciona. Ahora el camino más agradable y más llevadero es el camino medio. Sí, algo más de disciplina, nosotros vamos un pie en más disciplina, organización y un pie más fluido, obviamente. Está bien combinar, pero depende de uno como uno quiere viajar, la velocidad, la intensidad, nosotros le damos esa posibilidad para ir adelante en el camino de la transformación, porque no basta sanar una enfermedad, no basta eh, tener buena salud. La salud tiene que ser integral. Salud integral es cuerpo, alma, espíritu. El menos que el 5% de nuestra estructura holística que requiere buena alimentación, requiere ejercicios diarios, deportes suaves, tai chi, yoga, que está de moda ahora, pasivos y activos. Tampoco es muy aburrido, fome, como dice aquí en Chile. Entonces ahí tiene que darle su lugar. Pero es menos que el 5% el trabajo físico, que tiene su impacto. Hay gente que empieza con dieta. Hay gente que empieza con el ejercicio, con alguna disciplina, cambio de lugar, algún tipo de trabajo más acorde a su estructura energética también. Después, menos que el 25% tenemos, según ese criterio de neurocuántica, la estructura energética, la estructura afectiva, la estructura álmica de los chakras del medio, el cuarto y quinto chakra, otros planos. Entonces ahí eso se trabaja con respiración, se trabaja con abrazo, afectividad, danza, canto, todo lo que es expresivo. Entonces ahí el resultado es más evidente a otro nivel. Relaciones humanas, chamanismo, trabajo de la magia, o neochamanismo, magia más urbana. Hay gente que le gusta a lo tradicional, a lo nativo, camino rojo, caminos orientales, camino afroamericano. Hay diferentes variantes. Y a nivel más superior, a nivel álmico, los chakras superiores, a nivel espiritual, el espíritu, la chispa divina que ilumina el alma que utiliza el cuerpo, que enseguida vamos a hablar sobre más detalles del tema de hoy día. Entonces ahí ese más que el 70%, y eso funciona con meditación, concentración, porque trabaja los dos hemisferios cerebrales, el derecho creativo, que se relaciona con la glándula pineal, y el izquierdo intelectual o analítico, que trabaja con la glándula pituitaria, sexto y séptimo. Ahí se trabaja los planos superiores, el espíritu conectado con las fuerzas divinas, los dioses, la chispa divina, etc. Entonces hay concentración, mandalas, conexión
con el infinito, conexión con el universo, meditaciones profundas, con las verdades superiores, con Satya. Satya es verdad superior, según lo hindú, según lo sánscrito. Entonces ahí se tiene que meditar, se tiene que respirar, trabajar las emociones y se tiene que actuar, activar. ¿Y qué es más evidente trabajar una disciplina como el Tai Chi? Para nosotros el Tai Chi, aunque va bajando hacia la tierra, es más integral, más completa que el yoga, porque el Tai Chi tiene su parte de yoga, tiene su parte pasiva. En cambio el yoga, aunque tiene la parte activa con danza, pero no tiene bien desarrollado esa parte tipo Tai Chi Kung Fu, lo que tiene la parte china. Entonces tiene su pranayama, que ahora vamos a mostrar la diferencia entre pranayama chino, hindú y Qigong chino, y tiene vinyasa, yoga fluido, yoga flow, entonces posturas desencadenadas, pero hay saludo al sol, tenemos nuestra variante en nuestra escuela, saludo a la luna, saludo a la tierra, saludo al universo, saludo a los animales, saludo al bambú. Hay 12 saludos, 12 namaskaras que trabajamos en nuestra escuela, pero en el Tai Chi hay varios estilos. Hay estilos cortos, meditativos, que es el origen del Tai Chi, hay estilos largos, artísticos, que es la parte más terapéutica, desarrollada. Hay estilos marciales, lento y explosivo, como la serpiente, lenta y rapidita. Es el estilo más marcial, lo enfocamos en nuestra escuela a nivel lúdico. Hay la frontera con la parte más activa del Tai Chi. Entramos en artes marciales internas como el Bagual, Xingyi, el Qinxi. Entramos capoeira, un poquito capoeira Angola, que es más lento, más suave, más ritualístico, no genera lesiones, no tiene esa acrobacia difícil. Y Aikido o Aikichishu, la parte más fluida. Entonces, hay esas herramientas interesantes para utilizar para que una persona podría superar todo lo que se necesita. Entonces es la parte de la transformación. No basta dominar esos 7 chakras, los planos inferiores, intermedios, superiores. No basta trabajar el inconsciente, las piernas, la cola etérica, los planos mucho más infra, por decir, el hipocampo, etc. No basta trabajarlo, hay que trabajar el intermedio, que son los 3, la mónada, la díada, la polaridad y la tríada, la multiplicidad abajo del mundo de la materia, y hay que trabajar más arriba. Entonces ahí vamos a entrar en nuestro tema. Pero antes de entrar en nuestro tema de la body, el despertamiento, después viene samadhi, la meditación o la iluminación, después viene mukti, la emancipación, savikalpa samadhi, la supramónada, los chakras de 8 a 12, después viene más arriba la bisagra del salto hacia el infinito. Entonces esa bisagra se llama Taraka, el puente. Sin el puente, que es muy difícil, es como una puerta más complicada para encontrar, para salir hacia el infinito, hacia la liberación total, nirvana o nirvikalpa samadhi o moksha, según los términos sánscritos, que es la meta de todos. Hemos venido del universo, del infinito, hacia el finito aquí. Entonces hemos bajado gradualmente. Muchas almas, muchos espíritus, los espíritus se fraccionaban en almas, las almas se fraccionaban en cuerpos, etcétera, y los cuerpos en células, órganos y vísceras, etcétera. Entonces es un poco complejo. Entonces vamos a hablar enseguida sobre esas etapas, cómo se puede lograr hacer esas etapas. La gente piensa solamente perfeccionar en los chakras superiores y es así. Seguimos en el Matrix, en la cárcel, en esa escuela. Interesante, escuela, cárcel, no sé, a algunos no les interesa
dicen que no estamos en cárcel, pese a que tenemos karmas y manifestaciones negativas alrededor, no estamos en una escuela, sabemos todo y no tenemos que aprender, pero hay que quizás reaprender o experimentar, mejor dicho, en ese sueño, danza, juego divino, realidad virtual, película. Bien, vamos a ir primero aclarando la diferencia entre el pranayama, que es más estático, más de sentado, y el qigong, que es más de parado, más con movimiento, especialmente de brazos. Nosotros aconsejamos para las personas que quieren hacerlo bien, según ritmo circadiano, el meridiano del pulmón, los pulmones, que es metal, elemento metal, funciona entre las 3 y 5 de la mañana aproximadamente, aunque puede cambiar entre verano e invierno, depende de la ubicación de la persona, pero funciona antes de que salga el sol, por decir. Un sol normal, ahora si uno vive en el polo norte o el polo sur, ahí 6 meses no sale el sol o 6 meses puro sol, ya es un extremo, no hay que medir con eso. Pero tenemos reloj interno y el reloj interno se mide por ese tipo de horario, 24 horas, cada 2 horas funciona un meridiano, cada 4 horas funciona eh, eh, un elemento. A lo hindú tienen algo parecido, pero no lo explican tanto detalle. Se llama sandhya. Entonces, cada 4 horas funciona un humor. Tenemos kapha de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Después viene pitta, otras 4 horas. Después viene vata, braditrófico. 4 horas y otra vez se repite. Kapha 2, pitta 2, vata 2. Hay que tener ciertas prácticas, ciertos alimentos, ciertas meditaciones. Entonces, todo una ciencia bien interesante. Entonces, antes de que salga el sol, para que sea más efectivo nuestro pranayama, yama es control, prana es energía vital, es ejercicios o toda una disciplina, un sistema de regular el aliento vital, sacar provecho de esa energía que nos rodea. Respirar normal, uno respira oxígeno, hace bien, pero cuando respira uno demasiado, cuando hace deporte agitado, entonces se oxida. Entonces la idea es hacer lo necesario de oxigenar, porque vivimos aunque el oxígeno es menos que el 20%, parece que tenemos más hidrógeno alrededor que oxígeno. Entonces hay que oxigenarse lo normal y evitar oxidarse. Mucha oxigenación oxida, entonces hay que tener factores antioxidantes en la comida, en la respiración, etc. Entonces, ¿qué hacen los yogis, los taoístas? Bajan la barbilla, empieza a succionar el aire, separar el prana o el chi del aire normal. Entonces, en vez de oxidar, hacen la antioxidación. Trabajan con los aniones negativos, por decir. Entonces van llenando los 5 depósitos grandes de aire vital, vayu, y trabajan la parte de los meridianos, los otros 5 depósitos que controlan el tic, que controlan el bostezo, que controlan los movimientos corporales, los movimientos peristálticos, etc. Entonces ellos hacen varios años de trabajo de pranayama a lo hindú, sentados normalmente, algunas cosas que pueden moverse, sí, pero más sentado, más hacia adentro, porque el pranayama, según el Yoga Sutra de Patanjali, unos siglos antes de la era cristiana, es la puerta hacia la meditación profunda, hacia dharana, dhyana, samadhi, lo que vamos a hablar enseguida. Entonces requiere sentarse porque es ir hacia adentro el pranayama. Y trabajan limpiando las fosas nasales, circulando la energía completa, trabajando positivo y negativo, haciendo respiraciones de fuego rapiditos, haciendo trabajo de cada fosa nasal, la fosa nasal derecha que es física, solar, cálida, etcétera, la izquierda que es refrescante, lunar, fría, femenina, etcétera. Entonces, para equilibrar los flujos, para hacer un buen hatha yoga, o sea, hatha, sol y luna.
equilibrio. Entonces hacen diferentes ejercicios para domar la respiración, abrir bien y después empieza a hacer respiraciones integrales, barriga, pecho, clavícula, los tres planos, lento, completo, integral. Ahí se pueden mover las manos inicialmente, pero hay que hacerlo más mentalmente. Lo mismo se tapan las fosas nasales para hacer la respiración alternada, para hacer otros movimientos, otro tipo de ejercicios como ejercicios de la lengua o los dientes. Se inhala de la nariz, se inhala de la boca, se exhala de la nariz para trabajar la onda beta, se trabaja nariz, onda alfa, nariz, boca, onda gamma, onda zeta también. Así trabajan las ondas mentales a través de la respiración profunda más hacia adentro hasta ya fundirse, porque uno puede inhalar, retener, exhalar, suspender. Entramos en las 4 fases respiratorias que controlan la parte emocional, muy profundo, pero cuando avanza el discípulo, que no hay alumnos, aquí hay discípulos, el alumno aprende algunas técnicas para respirar profundo, consciente, y ahí se queda. Para un discípulo que trabaja años, perseverante, con una disciplina férrea, porque trabajar seriamente en esto podría beneficiar el cuerpo energético o perjudicar el cuerpo energético. Puede provocar problemas cardíacos si uno no lo hace. La receta que dicen cuántos minutos o segundos hay que retener, suspender, inhalar, exhalar. Es toda una ciencia, como trabajar con medicina, es como farmacología. Entonces ese pranayama requiere varios años de trabajo minucioso, constante, para ir dominándolo según la escuela que tiene. Nosotros, como tenemos escuela puente, escuela término medio, aunque lo hemos hecho antes, pero nuestra misión es como el preuniversitario, facilitar esos procesos. Ahí, después de hacer nuestras técnicas que requieren no mucho tiempo, pero tampoco es light, superficial, muy rápido como ahora todo el mundo tipo TikTok, no es así. Entonces se hace eso y puede, si quiere avanzar más hacia lo tradicional, tiene que buscar una escuela más tradicional, un maestro tradicional, y ahí someterse a esas disciplinas engorrosas. Bien, las disciplinas orientales sufrieron mejoras, cambios, más aclaraciones, antes eran secretas y de maestro a discípulo o dentro de línea familiar, ahora son más estudiadas. Incluso hay todo un ministerio de yoga, de Ayurveda en la India. Entonces trabajan todo eso. En China hay academias que te enseñan estilo por estilo, te lo explican, mezclan con medicina china, etcétera. Interesante el asunto. Bien, entonces el pranayama va trabajando hacia adentro y la meta del pranayama a lo hindú, después de limpiar los canales de energía, después trabajar las 4 fases, después cada vez menos, y la fase de pranayama va hacia otra etapa. Pratyahara va con el pranayama, tiene que cerrar las entradas que pueden distraer. Entonces, dobla las rodillas. La mayoría de la gente occidental se siente en silla, pero lo correcto es sentarse en el suelo y hacer casi postura de loto, o casi un loto simple, sastre. Entonces se sienta así, se cierra, ambiente tranquilo o una música muy suave, una música tipo subliminal, positiva obviamente. No hay olores, al inicio quizás un poco de incienso, pero ya después no tiene que haber ni música que interfiere, ni olores, ni vista. Por eso cierra los ojos. El ambiente es con alguna luminiscencia muy suave, alguna vela, etcétera. Entonces uno entra y hace la concentración dharana. La concentración va profundamente. Entonces ya la diferencia entre inhalar y exhalar después de entrenar, respirar completo y profundo, cada vez es menos. Y cuando llega a la siguiente etapa, dhyana, que se convirtió en Chan en China y Zen en Japón, entonces está en etapa de meditación profunda. Uno llega a la onda delta.
incluso más que delta. Entonces la onda gamma, cuando uno hace el movimiento, hace el ejercicio, hace la catarsis, vibra hasta 90 ciclos por segundo el cerebro. Después va a beta cuando hace ejercicio más repetitivo, más rítmico, danza, por ejemplo, vibra hasta 30 ciclos por segundo. Después cuando uno hace pranayama, está entre vigilia y sueño, vibra hasta 12 ciclos por segundo. Después uno va más profundo hacia la concentración, uno vibra 8 ciclos por segundo. Entonces está en estado Z, por eso respira solo de la nariz, estado Z, va acorde con eso. Y después va más profundo a la meditación. Uno vibra en estado delta 4 ciclos por segundo. Entonces, cuando uno llega al fondo, vibra medio ciclo por segundo, muy profundo. Entonces ya no es concentración, es meditación profunda. Ya no importa si inhalas o exhalas, el cuerpo ya está entrenado y entonces empiezas a vivir el prana profundo, el chi superior, por decir, listo para ir a la siguiente etapa del despertamiento, que se llama bodhi en sánscrito. El despertamiento, el darse cuenta. Ahí, cuando llegas al mesocuántico, se te abre el panorama, entonces ves que tú eres un actor, que tienes varios personajes en diferentes tiempos, la línea temporal, en diferentes espacios, la línea espacial, en diferentes mundos paralelos, en diferentes dimensiones, la línea dimensional de arriba a abajo. Tienes todo estructurado, tienes lo masculino concentrado, lo femenino dilatado, tienes el futuro probable, tienes el pasado supuesto, tienes lo espiritual arriba, los maestros, todo lo que es la esfera ascendida, y tienes la parte inferior, el cuerpo físico, el avatar, el personaje, etcétera, diferentes escenarios. Entonces el alma toma el cuerpo necesario en diferentes escenarios, pero cuando hay el despertamiento, el cerebro izquierdo, analítico, la pituitaria, el sexto chakra, uno se da cuenta. El Buda histórico Shakyamuni, después de meditar bajo de ese árbol del Banyan por varios meses, porque después de unos años de austeridad, hijo de rey, tenía todas las ciencias védicas, era brahmana, era todo, y también era guerrero también. Hizo austeridad y al final llegó a la conclusión, el término medio, el camino medio, pero quiere iluminarse. Pero antes de la iluminación despertó. Por eso se llama el Buda. El Buda no es el iluminado, sino el despierto. Y viene de Bodhi. Bodhi es despertar o despertamiento, por decir en castellano. Entonces, ¿cómo es el despertamiento? El darse cuenta de que uno es el centro del universo y está aquí por alguna razón, algún dharma, pasa por el karma, parte de la película, etcétera, pero se da cuenta. Cuando uno se da cuenta, se abre el velo, empieza a ver que es multidimensional, multiespacial, multitemporal, etcétera, y uno podría mover la aguja al punto de encaje en cualquier escenario, teóricamente, pero cuando hay el despertamiento es el inicio de lo práctico. Uno empieza a acercarse al Dvija. Entonces, cuando Dvija significa nacido doblemente, cuando llega al Samadhi. Samadhi es la iluminación, el alineamiento de los chakras, de los meridianos, de las capas áuricas, de los tejidos constitutivos. Todo es perfecto, de los hilos, nodos, los polos internos. Es un poco complejo para describir el detalle. Entonces ahí en estado de Samadhi ya no hay onda mental. Las máquinas que miden el biofeedback indican cero. Los grandes meditadores tibetanos, chinos, hindúes, etcétera, llegan de onda gamma, después alfa, después beta, después alfa, después teta, después delta. Después de delta llegan a mínimo, casi nada. Después es como cuando alguien muere, no hay, pero allá hay, porque sigue el cuerpo, sigue con vida, sigue circulando, pero tan mínimo que parece que no es, pero es. Esto estado de meditación. La ciencia recién ya está reconociendo oficialmente con la neurociencia
que existe eso y es una necesidad conectarse, desenchufarse de ese mundo de la materia y conectarse con mundos superiores que tienen muchos otros detalles, pero son tan sutiles que solamente disciplinas orientales describen algo y llegan a un punto donde ya no hay palabras para describirlo, incluso cuando trabajamos los chakras superiores. Los otros 5 chakras superiores, tenemos el chakra número 8, 9, 10, 11 y 12. Son 5. Ahí nuestra corona. 5 se puede graficarlo a nivel horizontal como nuestra corona. Hay 5 puntos aquí que hay que despertar. Tenemos 7 arriba. Tenemos 7 atrás, como el crin del caballo. Entonces, todo eso hay que trabajarlo. Es solamente cuando uno se ilumina. Cuando uno se ilumina, sube a un estado ascendido, se llama la supramónada, se llama mukti. Mukti es la emancipación. Savikalpa samadhi significa iluminación con atributo. Todavía uno es uno, pero uno muy superior. Ni siquiera lo espiritual, es más superior conciencia, porque aquí está la conciencia, aquí está el espíritu, aquí está el alma, aquí está el cuerpo o la personalidad, la parte sociogenética. Pueden variar las denominaciones dependiendo del sistema de la escuela, las escuelas serias y buenas, porque una escuela religiosa no explica ese detalle o lo explica en forma muy, muy controversial. No les interesa que entienda la gente. En cambio, una escuela de sabiduría, de conocimiento profundo, te lo explica muy bien y te da las técnicas. Ahora, un maestro, una persona que realmente tiene la experiencia, tiene la iluminación eh, por, de algún grado, porque hay grados de iluminación, hay tipos de maestros, tipos de técnicas, escuelas. Entonces ahí es mejor porque uno está con la semilla, no está con la pulpa como escuela de conocimiento, ni la cáscara como religión. Obvio, aquí ya entramos en otro campo que no vamos a detallar. Hay religiones muy superficiales, agresivas, y hay religiones más pacíficas, más para el alma, más para el espíritu, etcétera. Pero la mayoría te dejan dependiente de los sacerdotes, la cúpula, etcétera. Entonces no hay esa iluminación. Pero un maestro vivo es diferente. Uno está con la semilla. Bien, entonces aquí se llama, como hemos dicho, emancipación. Uno sale de la cárcel, sale de ese mundo de la materia, pero vuelve como un maestro que es sutil, como una inteligencia, algo más que un cuerpo sutil todavía, más que los dioses. Los dioses obedecen a los jugadores verdaderos de arriba, a la conciencia. La conciencia permea todo. Entonces ahí uno en este plano puede guiar a los demás, puede guiar a todos los fractales a nivel físico, a nivel energético, a nivel espiritual o lumínico, etc. Y cuando termina su ciclo de arriba, puede también bajar puede bajar en misión. En la tradición hindú, Narada Muni tenía acceso al mundo espiritual y al mundo físico. Entonces al mundo superior, al mundo físico podía ir a voluntad, ya sabe cómo entrar y salir. Normalmente no se atrapan, a menos que sea un espíritu muy maligno. Hay espíritus malos, hay magos negros, etcétera, que ya saben todo eso, son siddhas, bajan y después pueden subir, pero ya si se embarran, tienen decisiones negativas, tienen un ego espiritual, entonces ya no pueden subir, pero ya han visto todo lo que es el mundo espiritual, que es neutro, no es ni bueno ni malo, es trascendente. Entonces, después de eso, si aprenden a abrir la otra puerta superior, la bisagra de la trascendencia, el chakra número 13, según esa terminología, entonces ahí saltan al infinito, ahí no hay vuelta. Entonces el infinito, el mar de conciencia universal, eso lo llaman en sánscrito o hindú Nirvikalpa Samadhi, sin atributos, lo que en el Pali de budismo es nirvana, la nada.
la nada o el todo, porque en realidad el enfoque del yoga es el todo, ananda, es todo un placer, una luminosidad, la parte positiva de la foto. En cambio, la parte negativa, hay gente que le gusta mirar entre líneas de otra manera, eso entonces se llama nirvana, nirvikalpa samadhi. Entonces es cosa del origen de nuestra alma o espíritu. Hay orígenes solares, hay orígenes lunares. Entonces las personas que trabajan orígenes solares como el sistema de yoga es origen solar, buscan la luz, buscan la luminosidad, buscan lo positivo, buscan lo orgánico, etc. Entonces trabajan con esa terminología. En cambio, y son felices, son así, bienaventuranza. En cambio, el sistema budista en general busca el otro extremo, que no es malo, mientras está bien aplicado, no hace daño, no hace problema. Es otra manera de hacerlo a gente que le gusta lo frío, le gusta lo indiferente, etcétera. Entonces ellos quizás pueden reír, pueden ser bromistas como los tibetanos, etcétera, pero ellos persiguen la parte negativa de la foto, por decir. Entonces van hacia el nirvana, la nada. Por eso en el yoga no exaltan mucho el nirvikalpa samadhi. Ellos hablan de ananda, fusionarse con placer. En cambio el otro es eh, disolverse. No sé cómo se explica esa terminología, esa diferencia de terminología entre las dos cosas. Pero el camino del budismo es muy parecido al camino del yoga, pero no es lo mismo. Hay diferencia. Bien, ese es otro tema para explicar. Entonces ahí tenemos todas las graduaciones desde el pranayama, control respiratorio, hasta dharana, cerrar las entradas, los 5 sentidos, hasta dharana, concentración, después viene dhyana, la meditación, después viene bodhi, el despertamiento, después viene samadhi, la iluminación, después viene, aquí se le llama savikalpa samadhi o mukti, la emancipación. Uno está fuera de la cárcel, pero sigue uno. Y después recién, con el salto cuántico más superior, viene la liberación total, nirvikalpa samadhi. Uno ya se disuelve con el mar cósmico dando toda la experiencia que se ha manifestado en ese mundo de la materia. Bien, en cambio, las personas que quieren tener ese legado espiritual, esa conexión espiritual lumínica, pero quieren ir a nivel más físico, entonces tendrían que usar la técnica del Qigong, más que el pranayama. ¿Cómo es el Qigong? Parecido, igual succionando el aire, el chi del aire normal, respirando, se hace en la mañana, antes del amanecer, uno hace su Qigong. Hemos dicho el pranayama se hace típicamente sentado con casi nada de movimiento, salvo para controlar la boca, la nariz, etcétera. Quizás algún movimiento de la mano para la respiración, la retención, suspensión. En cambio el pranayama, el Qigong, se hace más, normalmente más parado. ¿Cómo se hace? Vamos a mostrar. Aquí estamos. Lo primero es la postura correcta, después la respiración correcta, abdominal, es diafragmática o embriónica, según terminología china. Entonces, como el embrión tiene su cordón umbilical, entonces de ahí recibe la energía, por eso la respiración igual es abdominal. Inhalo, 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 desinflo, desinflo, desinflo. Ahí es la respiración, con la postura, con el enraizamiento, con todo. Y ahí empieza el movimiento, como el inicio del Tai Chi. El Qigong es el inicio del Tai Chi en realidad. Empieza a hacer diferentes movimientos básicos. El movimiento se llama agua, después empieza el aire, después empieza el cielo, etc. Y hay muchos ejercicios, empujando las olas, tomando agua,
el vuelo del ganso, el vuelo de la paloma, sostener el cielo, trabajar la luna, jugar con la luna, arcoíris. Hay muchos métodos, sistemas, secuencias, series de Qigong. Nosotros enseñamos en nuestra escuela algunas. Tenemos un estilo más fluido durante la semana, pero un día a la semana hacemos algunas series como Baduan Jing, Yi Jing Jing, Xie Duan Jing, etcétera. Interesante ese legado para mostrar el original, al menos un poquito. Ahora, si alguien quiere ver mejor, con más detalles, también están en YouTube. Hay diferentes maneras de hacer esas series, entonces se puede ir profundizando y especializando en eso, es toda una especialidad. Entonces el Qigong es lo mismo, cámara lenta, respirando. Es un estado, una combinación entre estado alfa y estado theta, por decir. Porque estado delta tiene que ser el estilo, porque hay tres velocidades en el Qigong y en el Tai Chi. La velocidad muy lenta es el espiritual, el original. Es un estilo más espiritual. Ahí podría llegar a estado delta, muy cerca al despertamiento izquierdo y a la iluminación derecha y la trascendencia inicial, etc. Entonces ahí tiene que ser el estilo corto. El estilo largo, ahí trabajamos estado Z claramente. Igual es lento, pero no es tan lento así como planta. Es lento como tortuga, podría decir. Es el estilo largo. Trabajamos el dhyana, la meditación. O no, trabajamos el dharana, la concentración, estado Z. Y si quiere usar el estilo marcial, ahí, aunque hay alteración, yo prefiero usar el estilo marcial no explosivo, lo tenemos, pero el estilo marcial un poquito más acelerado como el Bagua, 8-3 grados, entonces ahí trabajamos en forma, como hay otro arte marcial que combina los tres, el Yohe Bafa, entonces hace y altera las velocidades. Siempre hay con la alquimia interna subiendo la energía de atrás, adelante, la órbita microcósmica y macrocósmica, pero trabajar esto. Entonces ahí de theta pasamos al alfa, pero lo interesante en el Tai Chi o el Tai Chi integral o Yue Ba Fa es que combina, va a veces alfa, va a theta, va a delta, vuelve a beta, porque es pragmático. Por eso los que quieren ir más hacia adentro tienen que ir con pranayama, porque al final ya no hay movimiento, trasciende, el movimiento es mucho más sutil. En cambio, si quieren ir con ese legado, pero hacia el mundo de la materia afuera, empiezan con la respiración interna tipo pranayama, después el Qigong con movimientos, con clasificaciones, con velocidades, con variantes, y después empiezan a desplazarse. Ahí nace el Tai Chi, y si aceleras un poquito se hace el Kung Fu. Hay diferentes tipos de Kung Fu, y si quiere otras artes marciales asociadas también tenemos el Aikido, que tiene el mismo principio. Capoeira Angola también tiene el mismo principio. Línea esotérica, obviamente, porque hay líneas no esotéricas, trabajan poquito lo interno, pero después lo aplican a nivel externo. Interesante, pero nosotros nos interesa la trascendencia, la conciencia, trabajar la quinesfera. Tenemos una esfera energética de direcciones, de magia, de icosaedros de 20 facetas. Interesante. Entonces, el Qigong es parecido, pero va hacia el mundo de la materia, trae el espíritu de la materia. Por eso nuestra escuela combina todo lo que es hindú, que está más confeccionado para ir hacia arriba, hacia lo menos movido, y el chino, que va desde lo movido hacia lo afuera. Entonces, ¿qué más que una persona aplica las técnicas tipo hindú para subir arriba, y cuando para hacer su misión en el mundo va con las herramientas de lo chino, que es muy práctico? El Tai Chi se mueve y se hacen muchas cosas pragmáticas. Es más práctico el Tai Chi que yoga en ese sentido, pero cuando se combina, entonces uno puede ir hacia arriba o hacia abajo en forma armónica, que es interesante.
Bien, con eso terminamos nuestra intervención. Está grabado en nuestro IGTV, también en nuestro Facebook, Magani Mahasa. Cualquier contacto con nosotros para nuestros programas, nuestras disciplinas, nuestras ferias. Recién ayer hemos participado aquí en Talca, al sur de Santiago de Chile, nuestra primera mini feria experimental. Vamos a replicarla unas veces hasta llegar a un formato más organizado, una vez al mes, al menos según nuestro programa. Eh, la próxima semana empezamos un nuevo trimestre de verano austral. Entonces las personas que quieren, si quieren inscribirse en nuestras actividades, nuestras disciplinas, tai chi holístico, yoga holístico, sanación holística y meditación holística, entonces tienen que escribirnos, averiguar para ver cómo se puede probar. Tenemos a nivel virtual en diferentes ciudades, diferentes países del mundo. Hacemos clases bilingües. Tenemos alumnos que hablan poco castellano, entonces tenemos nuestra clase combinada cada día diferente, de lunes a viernes, al mediodía, a las 13 horas actualmente, para ir con horario de Europa y horario de Canadá, que tenemos alumnos allá. Cada día hacemos técnica diferente. Un día hacemos artes marciales, wushu, yoga lates, etc. Otro día hacemos tai chi pasivo, tai chi activo, danzas, qigong, etc. Danzas guerreras también, danzas estructuradas, formas, preformas de artes marciales, etc. Bien, ahí estamos. Entonces les invitamos a estar conectados y revisar nuestros IGTV y contactarse con nosotros cuando, no solamente por gusto, sino el alma tiene que inspirarse. El gusto viene del segundo chakra, la necesidad del primer chakra, porque necesito eso, entonces te pido. Y el tercer chakra porque me convence. Te escuché y me parece interesante, entonces ahí tiene que ser los tres más la inspiración. Mi alma, mi misión, mi chispa divina me dice que sí, ese puede ser parte de mi camino o puede ser mi camino, puede ofrecer una alternativa interesante. Entonces simplemente contactarse, ser valiente y aplicar. Hay que perseverar nomás. La perseverancia, el hábito no hace el monje, pero también el hábito hace el monje. El hábito físico no hace el monje. Uno puede vestir cualquier cosita, pero si no tiene ese espíritu no sale nada, o casi nada. Y el hábito, habituar a hacer los ejercicios, las disciplinas y todo eso, sí hace el monje, hace el maestro, la maestría interna. Bien, entonces nos despedimos y hasta la próxima semana, cualquier cosa estamos en contacto. Seguimos con música de fondo del hand drum o hand pan, que es interesante, que nos gusta para usarlo. Y cerramos nuestra transmisión del Facebook. Ahí, finalizar. Y aquí en